Hola, buenas tardes. Gracias, Mariano, si estás vos y me querés pasar el hospedador, yo me ocupo a partir de ahora. De Bárbaro, nada, Raquel, ahí ya te pasé el hospedador. muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá, me van a poner porque estoy sin conectar el auricular. Hola, buenas tardes. Ahora sí van a poder escucharme, si no iba a ser imposible sin el auricular. Bueno, si se adiciona algún compañero o compañera más, no hay inconveniente. Hola, buenas tardes, profe. Hola. No sé si se sumará mucha. Victoria, espérame que ajusto el volumen. Espera, Sí, dame un sí. segundito que ajusto el volumen porque me sale muy fuerte tu voz. Dame un segundito nada más. Así te puedo oír bien. Ahora sí, Victoria. No, lo que le decía es que no sé si se sumarán muchas personas más, porque la realidad es que tras el examen y el recuperatorio quedaron 2 personas solamente en este Sí, plan. sí. Sí, sí. Entonces, nada, en el grupo como que estuvimos charlando de esto de que algunos continuaríamos cursando para poder rendir la materia, pero bueno, ese es como el contexto general. No sé si Sí, seremos lo bastantes. conozco. Sí, lo conozco el contexto. Sí, desde ya. Pero no hay problema. Yo de la decisión, por lo menos la de la comisión y la mía en particular, es que aunque no tenga alumnos, yo la clase la voy a dar igual y la voy a dejar grabada. Porque eso es lo que considero. Ojalá tenga alumnos, porque es una posibilidad que aprovechamos todos y que permite que pueda haber, que sea más rica la clase, que haya preguntas, que haya diálogo. Pero por mi parte, los días que me toque, que son los jueves, no todos, pero ya tengo algunos jueves asignados, aunque no haya ningún alumno o alumna, yo voy a dejar la clase grabada. Así que sí, incluso si alguien de cualquiera de las dos comisiones, que aunque haya desaprobado y quiere aprovechar el tema, los temas, bienvenido sea. Sí, es verdad que quedaron, nada, poquísimos alumnos, pero eso no importa. O sea, ha pasado siempre que siempre hemos dejado abierta la posibilidad para que los alumnos puedan continuar, incluso cuando era clase presencial, continuar concurriendo. En este caso, yo voy a hacer lo mismo. Los días que me toca, voy a dar la clase. Obviamente es mucho más lindo y ameno darla con alumnos, pero si no la voy a dejar grabada. Y, y la razón por la cual siempre se demora unos segunditos es por la vinculación para que me pasen el hospedador, si no yo desde las -20 más o menos ya estoy ahí atenta. Pero bueno, te agradezco igual. Igual sé cómo es el contexto y sé que esta ha sido una situación realmente muy particular. Entonces, por llamarla de alguna manera. Entonces me imaginaba, de hecho, te soy sincera, me imaginaba que tal vez estaba solamente el alumno Martín López Lotero y tal vez nadie más, sinceramente. Así que en mi caso superé mis expectativas. Te agradezco. Bueno, el tema que tengo asignado en el cronograma es un tema muy, muy importante, muy interesante aparte, que es el de unificación de la responsabilidad. Yo acá, antes de comenzar a abordar el tema, les recomiendo, si bien ya hay varios artículos que tratan el tema, y algunos, si cuentan con tiempo, es mejor hacer el contraste, porque algunos son artículos críticos en torno
a la unificación, a la reforma que ha instaurado el Código Civil y Comercial, pero hay un artículo que a mí me parece muy útil para los alumnos al momento de estudiar, porque va haciendo una buena evolución del tema, que es el artículo del doctor Sebastián Picasso. Estoy casi segura que está ya agregado a la plataforma, porque yo el año pasado, cuando di este tema, propuse incorporar este tema, en este trabajo puntual de doctrina en la plataforma. Si no llega a estar, que dudo, le voy a pedir de agregarlo. Si no, inclusive lo encuentran con mucha facilidad, porque es un artículo que está publicado, creo que en el Centro Judicial, de Información Judicial, googleando Sebastián Picasso, unificación de la responsabilidad, y ya les aparece. Es un artículo de 17 páginas, pero yo les voy a dar los lineamientos, pero si realmente alguien lo quiere profundizar y que le quede bien el tema incorporado, se los recomiendo. No es un trabajo pesado para leer, al contrario, es muy ameno, es muy ameno. Ah, perfecto, está en el campus, excelente, Victoria ya me lo confirmó. Bien, bueno, les decía, vamos a abordar hoy el tema que me pide la doctora Fernández Puente. Doctora, una pregunta. Sí, Martín. ¿El cronograma de esta segunda parte también va a ser subido al campus? Porque yo no sabía hoy qué clase iba a dar, porque la otra comisión tenía obligación de hacer, creo. Porque como ayer Claro. dieron... Nosotros, el cronograma ya está hecho. Lo que le quedaba, creo que a la doctora Fernández Puentes, era terminar de articularlo con el doctor Lustonó, porque vieron que al tener nosotros, al ser plan viejo, tenemos temas de responsabilidad, como por ejemplo que en plan nuevo estos se estudian derecho de daños, que es la otra materia. Pero si no lo sube, si no la idea era que lo iba a subir de manera, aclarando que era tentativo, y lo iba a subir tengo la duda ahora si era en el SIU o en el campus. Si no lo llega a haber subido hasta ahora, yo le voy a avisar para que por favor lo suba, aunque sea a título tentativo. Porque prácticamente no, porque tampoco tenía grandes cambios, salvo esos ajustes que había que hacer. Yo ya mis temas los tengo, cualquier cosa, cuando terminamos la clase, ya se los paso inclusive. Que tengo los días, casi todos, menos creo que uno, los días jueves. Sí, pregúntenme lo que quieran, en este tiempo puedo cortar en cualquier momento la clase. Les decía, trabajo de doctrina sugerido, el del autor Sebastián Picasso. Ya confirmamos que lo tenemos en la plataforma, vamos a abordar este tema. ¿Qué significa o cómo surge esta noción de la unificación de la responsabilidad? Para esto hay que hacer historia, hay que irnos mucho, pero mucho más atrás, y lo vamos a poder relacionar con los primeros temas que en su momento hemos visto cuando iniciamos la materia. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que partir, y eso el artículo lo explica muy bien, tenemos que partir. ¿Se acuerdan de las primeras nociones cuando hablábamos de monismo y dualismo, que tenía que ver con, y que se relacionaba mucho con las fuentes de las obligaciones? O sea, aquella idea de dónde surgía la obligación, si efectivamente surgía de aquello que dos personas se habían comprometido generalmente a través de un contrato, o si surgía de, por ejemplo, la violación de una norma tipificada, por ejemplo, como la figura de un delito. O sea, esto partía de aquella idea inicial de que en realidad no había una sola fuente de obligaciones, sino que teníamos por lo menos dos grandes rubros de situaciones que podían dar lugar al nacimiento de una obligación. Y esto, ¿por qué les digo que hay que remontarse mucho a la antigüedad?
porque esto nace del mismísimo derecho romano y de la clasificación, diríamos, tradicional de las fuentes de las obligaciones. ¿Recuerdan aquella primera clasificación, la cuatripartita, desarrollada en el derecho romano, por la cual las obligaciones podían tener como fuentes generadoras el contrato y el delito? Después se amplió y se convirtió en la cuatripartita, que fue contrato, cuasi contrato, o sea, aquellas figuras que sin ser contrato, porque les faltaba algún elemento para hacerlo, obraban como tal, el delito y el cuasi delito, aquella figura que sin constituirse un delito porque no estaba reconocido, tipificado como tal, tenía ciertos elementos que permitían asemejarlo al delito. Ahí tenemos las 4 grandes fuentes clásicas de la obligación, Todavía no llegué a la responsabilidad, de la obligación. Esas 4 fuentes clásicas, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, después fue ampliada con la incorporación de la ley, fuente que agregan los glosadores, cuando dicen hay situaciones en las que una norma legal por sí sola da nacimiento a una obligación. Bueno, ¿por qué los llevo tan atrás? Los remonto tan atrás. Los llevo tan atrás por lo siguiente, porque esto nos da un primer panorama. El primer panorama en relación a una distinción entre obligaciones de fuente contractual, por llamarlo, y obligaciones de fuente extracontractual. Y esto se empieza a emparentar con la idea de que así como existen obligaciones de fuente contractual y obligaciones de fuente extracontractual, aquellos efectos que produce el incumplimiento del contrato, por un lado, y del deber general de no dañar, por el otro, que dan lugar a responsabilidad, porque esto ya lo sabemos, o sea, ustedes ya saben que justamente las consecuencias dañosas derivadas del incumplimiento llevan a la idea a la noción de responsabilidad. Entonces, esta noción de empezar a analizar las fuentes de la obligación también nos llevan o han llevado a considerar que también existen 2 grandes rubros de fuentes de la responsabilidad. Y así entonces que durante largo tiempo se habló de responsabilidad contractual y responsabilidad de fuente extracontractual. Entendiendo a la primera, a la responsabilidad contractual, como aquella que deriva del incumplimiento del contrato. O incluso, y para extenderlo un poco más, del incumplimiento de aquellas obligaciones generadas en una figura que sin ser contrato posee elementos que asemejan al contrato y que son el cuasi contrato. Para darles un ejemplo, el incumplimiento que genera daño que nació de un contrato de mandato, con esta idea es de fuente contractual, pero el incumplimiento derivado de una inadecuada gestión de negocios, la gestión de negocios es un cuasi contrato, pero también da lugar a responsabilidad. Entonces tendríamos ese primer esquema de responsabilidades surgidas del incumplimiento de un contrato o de un cuasicontrato. Mientras que en el otro grupo tenemos a la responsabilidad derivada de la violación del deber general de no dañar. Ese deber general de no dañar, que conocemos con el latinazgo el neminem ladere,
es el que se ha considerado que tiene en nuestra legislación asiento, hay algunas cuestiones controversiales en relación al tema, pero que está, podríamos interpretar que está también reconocido en nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque nadie está justificado para dañar a otro, provocándole perjuicio. Y con esto viene vinculado el criterio que ha adoptado el codificador en materia de antijuridicidad. ¿Cuándo vamos a tener antijuridicidad? Cuando se provoca un daño no justificado por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, hasta acá los estoy ubicando en el esquema, diríamos, conceptual, anterior al Código Civil y Comercial. Porque con esta idea llegamos con una distinción entre dos sistemas, como se le decía, de responsabilidad. A nosotros se nos enseñaba, a mí en particular, que existían dos grandes sistemas de responsabilidad civil que a su vez tenían dos subsistemas. Esos sistemas eran la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, los cuales a su vez se subdividían. La responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento de un contrato, la segunda, derivada del incumplimiento de un cuasicontrato, y aquella extracontractual, la derivada por la generación o la comisión de actos ilícitos, dolosos, que son los que conocemos en el derecho civil como delitos, y aquella derivada de la comisión de los ilícitos culposos o por negligencia, que conocemos en nuestro derecho como cuasidelitos. O sea, teníamos 4 subsistemas. Contractual, extracontractual, contractual, incumplimiento de contrato, incumplimiento de cuasicontrato, extracontractual, producción o daño derivado de la comisión de un delito, cuasi contractual, perdón, cuasi delito por la comisión de un ilícito culposo. Ese era el escenario que teníamos. Escenario que cuando comenzábamos a desgranarlo, nos encontrábamos que tenía diferentes regulaciones con efectos distintos y que en algunos supuestos daba lugar a lo que después se denominó, a lo que después la doctrina denominó, y después se fue trabajando en numerosas jornadas de derecho civil, aquello que se le llamaba la injusticia de la división. O sea, esta división en dos grandes sistemas con un total de 4 subsistemas, cuando lo empezábamos a vivir en los casos que le ocurren a las personas, donde hay personas que son víctimas y sufren perjuicios, nos hallábamos con una realidad que es que en algunos supuestos esta distinción hacía ver que daba resultados injustos, y por eso se hablaba de la injusticia de la división. La concubina. Mm, Cuando pero fallecía una persona sí, y pero que estaba casada, pero hace 5 años que convivía con otra mujer, la concubina no recibía nada. pero no es por este tema, Martín, es por otro tema. ¿Sabes por qué tema es? Es por el tema tiene que ver, cuando veamos, si es que tiene que ver con el tema daño. ¿Por qué tiene que ver con el tema daño? Porque con el tema daño, hasta en el código anterior, no estaba reconocidos como legitimados
para legitimados activos, o sea, para reclamar por el daño sufrido, a aquellos que fuesen titulares de intereses simples, sino que se requería que la legitimación en los titulares de derechos subjetivos, que es una categoría superior. Entonces, sí podemos decir que el resultado, y acá sí te sumo lo que vos planteás, que el resultado a todas luces resultaba injusto. ¿Por qué? Porque una persona que tuviese, diríamos, el vínculo jurídico que acreditaba un derecho subjetivo, por ejemplo la cónyuge, iba a tener derecho a la indemnización. Mientras que la conviviente o concubina, como no se la consideraba titular de un derecho subjetivo, sino como mucho detentora de un interés simple, a pesar de haber sufrido seguramente un daño, y seguramente un daño injusto, no tenía acceso a la indemnización. Pero cuando se le reconoce al titular de un interés simple también el acceso a la indemnización, ese problema se sortea. Por eso es que, igual después vamos a ver, si por ejemplo, esta injusticia se presentaba con otras cuestiones que tenían que ver con el daño moral. Pero ahora les voy a hacer un paneo de algunas situaciones que mostraban a las claras lo que después se dio a llamar la injusticia de la división. Nosotros siempre, la doctrina planteaba como un ejemplo, llamémosle, no exagerado, pero sí grosero, para poder mostrar cabalmente esto, cómo se podía dar, el clásico ejemplo de la persona que sufría un accidente en la situación del transporte público. ¿Qué era lo que nos explicaban? Nos decían, bueno, si suben dos jóvenes a un transporte público de pasajeros, uno llega a sacar el boleto y el otro no, y quedan uno en el segundo escalón del ingreso al colectivo y el otro queda en el más cercano al piso, y el colectivo embiste y ambos caen al asfalto y sufren gravísimos perjuicios, aquel que tuvo el boleto podía plantear su acción, su acción de responsabilidad sobre el esquema de la responsabilidad contractual. Mientras que el otro solo podía hacerlo utilizando el esquema de la extracontractual. Ahora, algunas consecuencias que ahora vamos a ver eran sumamente diferentes. Era distinto ir por un carril que ir por el otro. En materia de extensión del resarcimiento y en materia, por ejemplo, de prescripción. Fundamental. ¿Por qué? Porque con el código anterior teníamos plazos de prescripción distintos. Teníamos 5 años, perdón, no, 5 años no, teníamos 10 años para la responsabilidad contractual, 10 años, y tan solo 2 años para la responsabilidad extracontractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo hecho, porque fue el mismo accidente, ocurrido en el año 2010, obligaba a que uno de los jóvenes, el que tenía boleto, pudiese esperar 10 años, interponer la demanda durante 10 años, mientras que el otro Distinta estaba prescripción para la misma acción. para el la mismo misma evento, situación. para la misma situación, el mismo evento. O sea, 1-10, que es muchísimo tiempo en materia de derecho, y el otro tan solo 2, que era muy poco tiempo, siempre fue muy poco tiempo en materia de derecho. Esta era una de las distinciones más manifiestas, por no decirles groseras, que daban lugar a el cuestionamiento de esta división. Otro era la extensión del resarcimiento, porque en una vía, la contractual, las consecuencias resarcibles eran mayores,
mientras que en la extracontractual las consecuencias resarcibles eran menores. Y esto volvemos a decir, pero el evento no fue el mismo, el accidente automotor no fue el mismo, había sido el mismo. Y, por supuesto, respecto de cada una de las víctimas, habrá que considerar el caso particular. Pero incluso llevando el caso al extremo, si ambos jóvenes sufrieron daños, lesiones similares, semejantes, uno se encontraba en una situación diferente a la del otro joven. Y esto, en términos de justicia y de equidad, evidentemente era insostenible. Era insostenible. Este fue uno de los grandes temas, uno de los grandes, de esos temas importantes a los que se abocó la comisión redactora del proyecto de Código Civil y Comercial. Casi que les diría que eran esos temas determinantes que incluso justificaban y motivaban el asumir el desafío de modificar el Código Civil y Comercial. El artículo de Sebastián Picasso, que fue uno de los muchos, del centenar, ¿no? Del centenar de autores, de estudiosos del derecho privado que aportaron en la modificación del Código Civil y Comercial, trabajó en este tema. Y por eso es que su artículo también se relaciona mucho con este aspecto. Ahora bien, él muchas veces destaca hacer una distinción al decir lo siguiente, al decir, el Código Civil y Comercial no ha separado dos tipos de responsabilidad distintas. Varias veces, si se toman el trabajo de leerlo, con leerlo una sola vez, les va a quedar, porque es llevadero, ¿no? Dice, y varias veces repite, no se trata de dos tipos de responsabilidad distintas. O sea, la responsabilidad civil es una. Y de hecho, lo que ha hecho el Código Civil y Comercial es eliminar o buscar eliminar estas situaciones que dan lugar a estas inequidades o injusticias de aquella división y buscar aspectos que sean aquellos aspectos troncales que sean comunes para ambos regímenes. Pero dice, pero no estamos ante dos tipos de responsabilidad distintas, sino frente a una responsabilidad que tenga notas comunes, que son las que ahora vamos a ver, que sean de alguna manera armonizado, sin dejar, y esto me parece que es importante aclararlo, sin dejar de reconocer que existen matices. ¿Por qué dice existen matices? Y necesariamente tienen que existir esos matices. Dice, existen matices porque indudablemente hay distinciones que son propias de la naturaleza misma de las figuras que dan origen a estas situaciones de responsabilidad. ¿Y cómo lo plantea? Dice, hay características innatas de los contratos que dan lugar a los matices. Y a la vez hay características innatas de aquellas situaciones que se generan por el incumplimiento del deber general de no dañar, en lo cual, para darles un ejemplo, en un contrato, ¿quién es el obligado a cumplirlo? Aquel que lo suscribió, como principio general. Mientras que respecto del deber general de no dañar, es un deber universal. No necesito suscribir una norma, o un documento que diga yo me obligo a no dañar. Es una obligación, diríamos, pasivamente universal. Ahí hay una gran diferencia. Esa diferencia, dice Picasso, no puede ser desconocida. Entonces,
¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a desarrollar la noción de que ahora, en este Código Civil y Comercial, lo que concretamente tendríamos es el reconocimiento de una responsabilidad civil que aborda a lo que antes eran los distintos sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual, armonizando ciertos aspectos, unificándolos, ¿no? Unificando determinados temas, pero sin dejar de reconocer las distintas, diríamos, características que presentan por la propia naturaleza que tienen las fuentes de esta responsabilidad, la contractual y la extracontractual, y dar lugar, reconocer también esos matices. ¿Mm? Hasta acá fui clara. Si me quieren preguntar algo, cortamos acá y charlamos o me preguntan, porque esta parte es casi que les diría que es la más importante de esta clase. ¿En la prescripción también pasa eso? ¿Sucede eso? ¿Que se unificaron? Y sí, en la prescripción vamos a ver que se estableció, que se estableció un plazo común, un plazo general común. 5 años. ¿Sí? 5 años, pero hay algunas particularidades, que les digo que también tampoco han dejado todo súper pacífico. Después vamos a ver por qué. Discúlpenme, tengo un perro muy molesto que entra y sale cuando quiere, y ahora que entró quiere salir, así que lo voy a sacar. Ahora, ¿de qué estoy dando clase? Adiós. Disculpen, pero si no iba a estar molesto. Vamos a ir viendo cuáles son esos aspectos, o sea, nos queda claro, diríamos, el mapa conceptual, ¿verdad? De cómo llegamos a esta situación en relación a la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial. Después vamos a ver juntos el paneo de las conclusiones del artículo de Picasso y con eso reforzamos esta idea. ¿Cuáles son esos aspectos determinantes, importantes que tenemos que conocer? Hay más, pero quiero darles aquellos que son los más relevantes. Podríamos decir, algunos autores dicen que con esto hemos pasado un poco del dualismo al monismo. Pero, insisto, no es para mí absoluto ese pase. ¿Por qué? Porque sería absoluto si dijésemos, bueno, pasamos de 2 sistemas, grandes sistemas, a uno solo, y todo queda englobado en ese sistema, y no admitimos distinciones. Y ahí es donde discrepamos, pues decimos, no, hay que admitir distinciones porque hay matices. ¿Y qué me da los matices? Los matices me lo da cuando en determinados casos es necesario distinguir si la fuente es contractual o no, o en otros casos, si es necesario distinguir en cómo afecta que nuestra responsabilidad haya surgido de la violación del deber general de no dañar. Entonces, no es tan absoluto. Esto es, diríamos, una frase para que nos quede, diríamos, a título de memorística, pasar del dualismo al monismo, pero no es verdadero, estrictamente, y hablando y estudiándolo finamente, no es así, no es literalmente así. Vamos a ver qué temas han quedado, en cierta manera, mejorados con el esquema actual de la responsabilidad. Vamos a la prescripción, que lo ha mencionado Martín. En materia de prescripción, con el Código Civil
había una clara distinción, como les decía, entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Había un plazo para la responsabilidad derivada de la violación del contrato que era decenal, de 10 años. Era el plazo más largo de todos los plazos de prescripción que había en el código, el más extenso. Después existía un plazo bienal, 2 años, para las acciones derivadas de la responsabilidad extracontractual. Notemos, como ya les dije, la tremenda diferencia de efectos entre 10 y 2. Era muy común, esto se los digo como abogada, en el ejercicio de la profesión, era muy común que uno tuviese como abogado que tener que salir rápidamente a interponer una demanda de daños, pero para evitar quedar alcanzado por la prescripción. ¿Y esto por qué? Ustedes me pueden decir, bueno, pero 2 años. No, pero en la vida real, o sea, ¿qué es lo que ocurre? La persona sufre una lesión, un accidente, un daño, tal vez está un tiempo con una rehabilitación, o tal vez está pasándolo de una manera tal que no está en condiciones para ir a buscar un abogado que lo asista, y posiblemente después, tal vez sea o por iniciativa propia o de alguna persona llegada, que lo conduce a hacer una consulta profesional. Y para cuando eso ocurrió, tal vez está en el año y medio, en el año, y hay que buscar la prueba que se va a producir, hay que analizar la situación, muchas veces hay que investigar para tener esa documentación que uno después va a ofrecer, y les puedo asegurar que 6 meses, 10 meses, es muy poco tiempo, no es mucho tiempo. Entonces hay que salir a buscar y analizar si me encuentro con que se haya interrumpido el curso de la prescripción o que hubiese algún elemento que permita considerar que está suspendida. Y tampoco me garantiza todo, porque la contraparte futura puede cuestionar estos hechos o eventos, fenómenos que interrumpen o suspenden el curso de la prescripción. Entonces, como les digo, era una diferencia abismal. De 10 años a 2 años era tremendo. Y a esto les agrego un elemento más. Que existía un artículo que se llamaba la opción aquiliana, del Código de Vélez, Código Civil. La opción aquiliana, 1107, del Código Civil, por el cual la víctima podía pasar de la órbita extracontractual a la contractual. No era un cúmulo, era una opción. ¿Esto qué quiere decir? Que no podía aprovecharme, digamos, de los beneficios de las dos órbitas, sino que una vez que pasaba de una órbita a la otra, ya perdía los beneficios de la otra órbita. Pero esa órbita solamente una vez podía pasar, no podía ir y volver. Pero esa posibilidad, esa opción que le quedaba a la víctima por realizar, no era ilimitada. Solamente podía plantearla cuando el incumplimiento contractual a su vez derivase del incumplimiento de una norma de derecho criminal, o sea, de un delito de derecho criminal. Por ejemplo, cuando los daños producidos por la no entrega de un inmueble en tiempo y forma, a su vez esa conducta pudiese ser tipificada como delito de usurpación, como un delito penal. Entonces, como ven, el marco de posibilidad de pedir esta opción aquiliana era muy limitado, tenía muy pocas posibilidades. Bueno, Profe, ¿podría volver a repetir el nombre de la acción que estaba diciendo? No me quedó claro. opción aquiliana. Afiliana.
Ahora espera, la pongo en el Sí, chat. perdón, porque me tuve que cambiar el teléfono por la Espera, computadora y bueno, esto es opción, estaba en el código, había dicho. ahora opción aquiliana, Ahí si mal no recuerdo, era el artículo, ahora me surgió la duda, si era, no, pero sí creo que 1100, ay, ahora tengo la duda, discúlpenme, uno tiene ya varios años del nuevo código, pero esperen que ahora me surgió la inquietud. A ver, 1107, Código Civil. No, creo que no. A ver, entonces, déjeme ver si es el 197. No, el 197 no. Vamos a buscar la opción. Aquí. A mí me parece como 1107 del código anterior. 1107. Yo, viste Sí. que te di. Ahí busqué cómo se escribe y todo porque lo había entendido mal. Está todo bien. Entonces, opción de Aquiles, Aquiliana. Sí, 1107. 1107. O sea, mi primer raconto de memoria funcionó bien. Ya después cuando lo quise pensar, empezó a confundirse. Es la posibilidad de pasarse de la contractual a la extracontractual. Era la posibilidad de pasarse, pero solamente, vamos a buscarlo el artículo. A ver. Porque así se los leo y van a ver lo limitado que era. O sea, solamente nos permitía en un caso, ante una sola situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que era muy diferente también ahí está. Decía, los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales serían contractuales, no están comprendidos en los artículos de este título. Este título era aquel que correspondía a las violaciones, a los delitos y los cuasidelitos. Coma, si no degeneran en delitos del derecho criminal. O sea, no se podía pasar a la órbita extracontractual, aun cuando hubiesen sido un hecho o una omisión en el cumplimiento de una obligación de fuente contractual, salvo que ese hecho o esa comisión concomitantemente degenerase, o sea, también fuese un delito del derecho criminal. De no ser así, no cabía la posibilidad de pasar a la otra esfera. Con criminal claramente se refiere a penal, ¿no? Se refiere a penal, sí, Ah, sí, bien. sí. En eso no había discusión. No había discusión. Se refería a penal, delito del derecho criminal entendido como penal. Sí, con la característica de la tipicidad que tiene el derecho penal, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Bien, entonces teníamos división injusta, única posibilidad para poder sortear esa injusticia de la división, en el Código de Vélez, la opción aquiliana, con sus limitantes, sumamente limitada. Entonces llegamos al Código actual, Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que, cómo resuelve o cómo busca resolver estas cuestiones? Respecto de prescripción, el artículo que busca armonizar estas problemáticas
es el artículo 2560. El 2560 establece, de hecho pone un título que así lo dice plazo genérico. Y dice, el plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y después, el 2561 dice, se los voy a leer cambiándoles el orden porque me interesa dice el segundo párrafo. Dice, el reclamo de la indemnización de daños derivada de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. O sea, ¿qué fue lo que hizo el codificador? Los 10 que antes había para la contractual, se redujo para la totalidad del sistema de responsabilidad, de 10 pasó a 5. Pero en particular, respecto a la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, estableció un plazo menor, de 3 años. Y a su vez después estableció casos con plazos especiales. ¿Y dónde están esos plazos especiales? Bueno, están en el 2562, 2563, algunos más reducidos que son de 1 año, pero después establece un solo caso con una prescripción muy extensa que tiene en realidad como una suerte, no de trampa, pero como una suerte de vuelta, porque dice el 2561 en el primer párrafo, dice, el reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años. Y después dice, el cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad. ¿Qué significa esto? Que es altamente probable que este cómputo del plazo de la prescripción haga que el plazo de la prescripción se extienda mucho más de los 10 años, porque la deja sujeta a que la víctima deje de ser incapaz. ¿Se comprende? Aquí lo que en este caso puntual es el reclamo por resarcimiento de daños por una agresión gravísima, que son agresiones sexuales infligidas a personas incapaces, prescribe a los 10 años. Pero, atención, el cómputo de esos 10 años va a comenzar a correr solamente cuando la víctima deje de ser incapaz. Entonces, ese plazo de 10 años puede extenderse muchísimo más. Por eso les digo, este es un plazo absolutamente especial. Después en ese mismo artículo pusieron, es como que aquí, discúlpenme el término poco técnico, pero en el 2561 quedó como un popurrí, 3 situaciones totalmente distintas. O sea, quedó el daño conferido por agresiones sexuales a una persona incapaz, en el primer párrafo, el reclamo por indemnización de daños derivados de responsabilidad civil, que sería uno de los grandes casos, y a continuación las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, que ya había dicho la doctrina y la jurisprudencia, la doctrina que debían serlo, la jurisprudencia ya lo había planteado, que debían ser imprescriptibles. Entonces había ya leyes que puntualmente lo planteaban. En este último párrafo se dedicó a esto. A ver, los otros 3 artículos no los voy a desarrollar ahora porque van a tener una clase de prescripción. Pero lo que sí quiero hacerles es jugar el 2560 con el segundo párrafo del 2561. Aquello que antes teníamos 10 años para la contractual, 2 años para la extracontractual, ahora tendríamos, diríamos, 5 años para todo el régimen de responsabilidad, o sea, así, 3. Y 3 cuando se trate de daños derivados de responsabilidad civil. Igual acá se las voy a complicar un poco más, porque
tenemos otro tema, que es la problemática que genera también la legislación especial. Por ejemplo, la legislación específica en materia de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque la ley 24.240 es anterior a la sanción del nuevo código. Y su modificación también establece plazos de prescripción. Con lo cual ahí sí hay todo un tema discutido respecto de si lo que se reclama es daños sobre la base de las normas tuitivas del consumo. Hay ya bastante jurisprudencia y artículos que ponen en crisis el juego de estos artículos cuando tenemos un supuesto de esas características, o sea, daños en el marco del incumplimiento de un contrato de consumo, etc. Esto lo dejo abierto, no los voy a complicar hoy, pero solamente arrojo el tema para que vean que no es todo tan transparente, tan nítido. Aparecieron problemas. Otro problema que aparece, y con esta prescripción se los dejo así picando, pero es un tema que aparece, y como yo soy una fanática del tema prescripción, siempre lo trato de ver, es, aunque les parezca mentira, este 2560, yo siempre les digo a mis alumnos, los pocos artículos que fueron modificados del proyecto de Código Civil y Comercial, que fueron pocos, pero los pocos que fueron modificados en la legislatura de manera, diríamos, asistemática. O sea, se tocaron artículos sin considerar cómo ese cambio impactaba en el resto del esquema. ¿Se acuerdan cuando vieron dinerarias? Cómo impactaba un artículo a continuación con ¿por qué? Porque el primero fue modificado y el segundo no. Bueno, con muchas cuestiones se ha producido esto. En materia de responsabilidad del Estado, el artículo que iba a ser aquel que iba a continuar bajo la idea del viejo 1112, el codificador proponía una cosa, en la legislatura se eliminó, pero quedó colgando otro artículo que no deja para nada las cosas claras. Aquí también se dio una situación semejante. ¿Por qué? Porque el 2560 originalmente no decía esto. Esa frase, menos es más, bueno, acá aplica también. ¿Por qué? Porque el 2560 decía, el plazo de la prescripción es de 5 años, punto. Pero, en el momento, horas antes de votar este código, se presentó una inquietud que me parece que vino de parte, ahora no recuerdo de qué provincia, pero de una provincia mesopotámica, estoy segura, que le interesaba que no quedase en crisis el plazo de prescripción que venía aplicando para el cobro de las tasas municipales. Miren ¿por qué? Porque las normas, diríamos, municipales, administrativas, establecen, y en muchas provincias ocurría esto, un plazo de 10 años para el cobro de impuestos, por ejemplo, de tasas. Entonces, ¿qué pidieron? Que se agregue un párrafo. Y no, o sea, no es que se agregó un párrafo, se agregaron estas palabras a la oración inicial, y por eso es que dice coma, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Ahora, así como está, esto en el futuro genera problemas importantes, porque ¿a qué nos referimos que excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local? ¿Uno diferente en materia de qué? Si no quedó aclarado en qué materia. Bueno, les arrojo el tema, pero esto es solo para exigirlos, para que a ustedes les quede que este tema no quedó absolutamente pacífico. Pero, volviendo al inicio y al objeto de esta clase, que llamémosle la unificación de los regímenes, un tema que se buscó armonizar es el de prescripción, con estos artículos 2560 y 2561.
ya es verdad, no vamos a tener esa diferencia tan grande entre 10 años y 2 años. Tema fundamental en materia de responsabilidad, la extensión del resarcimiento. O sea, ¿cuánto es lo que podemos, a cuánto el ordenamiento jurídico nos va a reconocer acceso a la indemnización por el perjuicio sufrido? Aquí, el artículo 1726 lo que hace es unificar esta idea de considerar cuáles consecuencias van a ser las que serán objeto de reparación y que darán lugar a la indemnización. Y por eso es que nos dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. O sea, la clave es el nexo adecuado de causalidad. Continuó manteniendo el codificador el criterio de la causalidad adecuada, que es el mismo que había planteado Vélez Sarsfield en el código. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Inmediatas, aquellas que acostumbran suceder de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, y las mediatas que guardan un nexo adecuado de causalidad entre el evento y el perjuicio. Las que no se van a resarcir son las mediatas imprevisibles, o también llamadas causales o remotas, aquellas que no deberían suceder, ni aún forzando la situación deberían suceder. Bueno, esto quedó unificado para ambas situaciones de responsabilidad. En materia de intereses, artículo 1748. Los busco. Esto ya no dio lugar a dudas, a discusiones y también a efectos concretos jurídicos, porque a la víctima le traía efectos concretos en su indemnización, porque había toda una cuestión respecto de, con el sistema anterior, cuándo empezaba a correr el curso de los intereses, y había distinciones en torno a si estábamos en una órbita, en la contractual, o en la extracontractual. Bueno, ahora esa distinción se ha disipado, porque el artículo 1748 armoniza, unifica la idea para decirnos que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Desde que se produce cada perjuicio. Entonces ahí lo que vamos a tener que analizar es qué rubro de daño estamos reclamando. Porque vamos a tener, esto lo vamos a ver en daño, lo verá alguna de mis colegas, de mis compañeras, aquel daño, por ejemplo, que es un daño emergente, el gasto efectivamente producido, realizado a raíz del evento dañoso, comenzará a correr el curso de los intereses a partir del momento que se produce la erogación, pues el momento que sufro el daño, sale mi dinero del bolsillo, o de aquel que lo realizó. Pero, por ejemplo, en materia de daño moral, se entiende que el daño moral impacta en la víctima en el momento en que se produce el evento. Entonces, y con ello el curso de los intereses. Ahí lo que vamos a tener que decir es cada rubro de daño, pero en nada estará la diferencia respecto de si, como pasaba antes, si era de fuente contractual o de extracontractual. ¿Y la pérdida de chances entra aquí también? Sí, por supuesto que entra, Pero ahí es un interesante tema, porque ahí habrá que evaluar. Me gusta, hay un ejemplo del jugador de tenis. Ese es mío, ¿cuál? Esa es esa es creación
Mía, que va ¿Es tuyo? pasando el público, se renueva, el de Federer, que a mí ese seguro, porque lo vengo dando de... pero ahí lo que habrá que acreditar, ahí es más complejo poder identificar, porque, vuelvo otra vez, hay que identificar bien el tipo de daño del cual estaremos hablando. No es difícil de poder identificar cuando estamos ante un lucro cesante, por ejemplo, y una pérdida de chance. Lo que hay que tener es observar bien el caso concreto. Esto, ¿cómo lo identificamos? Como tengo unos minutos, podemos aprovechar para ver esto también. ¿Cómo lo identificamos? En el daño emergente y en el lucro cesante hay una conexión inmediata con entre el evento y el perjuicio. Ambos son patrimoniales, no se olviden de eso. Los tres son patrimoniales en realidad. Pero tanto el daño emergente es el gasto que yo víctima realizo con motivo del evento dañoso. Me chocaron, lo primero que hubo que hacer es enyesarme, operarme y después alquilar las muletas. Bueno, eso es dinero que salió en mi bolsillo. Lo pagué en efectivo, o se usó mi tarjeta de crédito, o pagué con Mercado Pago, pero gasté. ¿Sí? O sea, de mi patrimonio, si había 10.000, quedaron 1.000. Eso es daño emergente, puro, neto. El lucro cesante, a diferencia del anterior, también es patrimonial. También es dinero que pierdo. Pero, ¿qué ocurre en ese caso? También me atropellaron, alquilé la muleta, todo, pero además estuve 8 meses sin poder ir al estudio. Y tenía un par de juicios que tenía que iniciar y se los tuve que derivar a una colega, que firmó el caso y... Entonces, ahí, o si quieren, concretamente, el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir. Con el caso del abogado tal vez no se vea con mucha nitidez. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, un juicio no iniciado, no sé, pero... El ejemplo del taxista, el que leí. Claro, le iba a decir eso, Martín. El ejemplo del taxista, ¿vieron cuando dice el taxi es mi herramienta de trabajo? Yo si no... Bueno, es porque efectivamente cuando el auto está sin andar, es cliente que deja, al que le deja de facturar. Ese es el lucro cesante. Pero con la pérdida de chance está a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza, tengo que demostrar cómo cómo llegué a perder una chance a raíz de este hecho. Y por eso a mí me encanta usar el ejemplo del tenista, porque digo, si a mí me encanta el tenis, pero si yo nunca clasifiqué ni en aficionados, pero tengo la raqueta y me encanta, y no hay una chance a haber ganado un torneo. Pero atención, que, bueno, y Federer todavía sigue soplando, pero las chances de Federer ya son menos que las que tenía hace unos años de ganar. Todavía las tiene Nadal, las tiene Djokovic. Entonces, esos grandes tenistas sí pueden argumentar, o Messi, Dios no lo permita que no le pase nada ahora antes de jugar la Copa América, pero tiene una gran chance que se pierde si sufre un daño. La chance está en esa proximidad. Ese es un juicio de causalidad. Y la manera de demostrarlo es analizando el caso concreto. Si a ustedes un día les llega un cliente, ¿qué les puede pasar? Dicen, no, porque yo me perdí de jugar a tal cosa, al golf. Uno lo primero que tendría que hacer es decir, bueno, y no sé, ¿en qué categoría estabas? No, yo me iba a empezar a anotarme tengo los palos, me los regalaron. No, ahí no tengo una. Ahora, si tengo una persona que tiene un historial de torneos y no es aficionada, ya es otro el análisis. Otro el análisis. Sigo un poquito más. En materia de daño moral, ahí se armonizó la cuestión. Porque en materia de daño moral había una distinción en el sistema anterior, donde se diferenciaba lo que se llamaba daño moral de agravio moral.
y cuando el daño moral había surgido por el incumplimiento del deber general de no dañar, o sea, en materia extracontractual, podían reclamarlo ciertas personas, y cuando era de origen contractual, era más limitado el acceso. Por eso se hablaba de daño moral y se usaba la figura de agravio moral para distinguirlo. Ahora, esto quedó armonizado en el artículo 1737. 1737, pero ¿por qué? Porque el 1737 lo hace igual para ambas órbitas. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. ¿Mm? Siempre que tenga un daño injustificado, voy a tener daño resarcible. Y el objeto de la afección ha de ser una persona, su patrimonio o uno o varios derechos de incidencia colectiva. Con eso ya resolvemos también lo que hablábamos hoy al principio, Martín, respecto de aquellos que iban a estar, diríamos, reconocidos como víctimas, o sea, aquella distinción entre el titular de un derecho subjetivo y aquel que tenía un interés simple ahora, y que incluso en ese momento no estaban los derechos colectivos de incidencia colectiva que ahora están. Entonces tenemos los derechos de primera, segunda y tercera generación, los tenemos cubiertos o reconocidos. ¿Qué pasa con otro tema interesante? No, perdón. El daño moral solo la persona, ¿no? No la persona jurídica. No, la persona jurídica. Un artículo para completar esto, el 1741. O sea, tenemos que enlazar el 1737 con el 1741, que habla de indemnización de las consecuencias no patrimoniales. O sea, este código, en vez de hablar de daño material y daño moral, habla de consecuencias. O sea, es como un camino metodológico distinto. O sea, el daño es, como vimos, la lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Ahora, esa lesión a un derecho o interés puede surgir porque, ¿cómo se reconoce? Se reconoce a través de la indemnización de aquellas consecuencias o efectos que se manifiestan en el patrimonio o las no patrimoniales. ¿Y por qué pone no patrimoniales? Para no reducirlas solamente al daño moral. Antes se hablaba de daño material y daño moral. Ahora puede haber consecuencias no patrimoniales que van más allá del daño moral. Recién usted ¿Cómo? decía... Sí. ¿Tienes, Victoria? Sí. Ay, perdón, es que ¿No? recién quería agregar algo y me di cuenta tarde que tenía el micrófono apagado y bueno. Pasa, me ha pasado muchas veces. Decía que el daño podía ser personal patrimonial y ahí entraría esto que puede ser, yo por una cuestión de no confundirme los términos, personal o extra patrimonial, digamos, es redundante, sería lo mismo entonces. El daño personal o extra patrimonial. No, podría ser diferente. Está bueno. Cuando hablamos de extrapatrimonial, ¿sí?, lo estamos planteando en oposición al patrimonial. Patrimonial se lo conoce como aquel que tiene connotaciones en la esfera patrimonial de la víctima, y ahí es donde tenemos a los tres que conocemos, que los pasamos en limpio: daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance. En el
acá lo que antes llamábamos daño moral, ahora en realidad está titulado como consecuencias no patrimoniales. Consecuencias no patrimoniales. En realidad, ambas van a terminar, diríamos, consumándose en una indemnización, ¿sí? Pero me voy a apartar un poquito, pero es bueno que les haga esta salvedad. Porque en general, como les decía, ambas se consuman en el pago de una indemnización, pero esto no significa que únicamente el juez que tenga que resolver un caso de daños solamente pueda, diríamos, considerar que se hace justicia condenando al pago una indemnización económica. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma de la responsabilidad es que la indemnización también pueda tener en cuenta la posibilidad de, independientemente de una indemnización económica, el pago de una suma dineraria, una indemnización, pueda también tener en cuenta otro tipo de compensaciones que van más allá del pago de una indemnización. Y por eso es que también habla de consecuencias no patrimoniales, porque puedo sufrir un daño no patrimonial, existe la posibilidad de que se me indemnice a través de una indemnización patrimonial, o tal vez un juez creativo puede también contemplar, además de eso, otro tipo de instrumentos que no necesariamente sean el pago de una indemnización. Por ejemplo, no sé, a veces no es muy usual, pero que la víctima reciba una determinada cantidad de dinero no siempre logra ser aquello que logre resarcir de una manera tan cabal como podría ser la posibilidad de que acceda a determinado disfrute, aunque nunca se va a volver a la situación anterior. Eso el derecho es el recurso para poder tratar de llevar una situación de justicia respecto de un evento que generó un daño reprobado por el ordenamiento jurídico. Pero podrían incluso reconocerse otro tipo de como se dice, satisfacciones sustitutivas, que vayan más allá del dinero. En ese contexto, entonces, es que a este 1737 lo tenemos que traer y sumarlo con el 1741 y el 1740. El 1740 lo que dice es que la reparación del daño tiene que ser plena, y que esa reparación del daño consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Y dice, la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso, ven que acá se empiezan a considerar otras variables. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, también ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. ¿Por qué? Porque en esos casos a veces provoca más daño la publicación de una infamia y que después quedó el nombre y honor de la persona absolutamente manchado, y ese perjuicio ni siquiera logra ser reparado con la publicación en contrario o aclaratoria de la situación anterior, algunos años después. Pero después tenemos en el 1741, dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias los ascendientes, por ejemplo sus padres, los descendientes, por ejemplo sus hijos,
el cónyuge, y quienes convivían con aquel recibiendo ostensible trato familiar. O sea, antes se requería, por ejemplo, que el descendiente fuese el descendiente, tenía que ser el hijo. Ahora tal vez había un sobrino que había sido criado por la persona y no tenía posibilidad, o había una relación de afecto de hecho, y no tenía posibilidad de pedir el reconocimiento del daño. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. Y acá justo plantea lo que les digo. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar, las sumas reconocidas. De lo que se busca es que la indemnización tienda no solo a reparar el perjuicio sufrido, sino a tener en consideración satisfacciones sustitutivas y compensatorias, o sea, que se busque de alguna manera, por un camino idóneo, compensar aquel padecimiento sufrido. No hay distinción aquí entre la de fuente contractual y fuente extracontractual. Ha quedado armonizado para todo el sistema. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Con esto voy terminando y les voy a dejar para que veamos juntos las conclusiones, y después les voy a recomendar, si tienen un tiempito, lean el artículo. Lean, si lo leen todo, les va a encantar. Si no llegan a leer todo, lean el inicio, los antecedentes de Picasso, y lean el régimen actual. Los antecedentes es la primera hoja, y lean el régimen actual y la conclusión, porque en la conclusión hace el raconto final. Respecto de pluralidad de responsables, acá sí hay una distinción en la pluralidad de responsables, o sea, cuando tengo varios legitimados pasivos. Aquí sí tenemos el código distinguido. Dice, cuando tengo pluralidad de responsables y el daño producido proviene de una causa única, sea de fuente contractual o sea de fuente extracontractual, la obligación de indemnizar va a ser solidaria. Se va a regir por el régimen de las obligaciones solidarias. En cambio, cuando tengo pluralidad de responsables, pero el daño proviene de la actuación de estos responsables, no de la actuación, proviene de diferentes causas que hacen que los responsables sean responsables, sea de fuente contractual o extracontractual, la indemnización, el régimen de indemnización, se va a regir por el de las obligaciones concurrentes. Hoy no lo tenemos tan claro. La semana que viene lo vamos a tener clarísimo. ¿Por qué? Porque ustedes, si mal no recuerdo, sí, el martes van a tener clases solidarias. Pero el miércoles, deliberadamente, yo voy a dar la clase para todas las comisiones de concurrentes. Y es muy interesante, porque el año pasado, que la preparé especialmente esta clase, para mí también fue muy productiva porque me permitió encontrar aquellas diferencias importantes entre estas categorías solidarias y concurrentes que parecen iguales, pero no lo son. Y en los casos concretos produce efectos importantísimos. Solo por darles un ejemplo, el típico caso de responsabilidad que vivimos en la vida cotidiana generalmente es concurrente. ¿Cuándo? Cuando tengo 2 o 3 responsables por causas distintas. El típico caso, vamos a ver el ejemplo, un señor me embiste con su auto. Ese señor no era el dueño del auto, era el hermano del dueño. El dueño se lo había prestado, entonces ahí tengo un dueño y un guardián. ¿Bien? Pero a la vez, en el juicio, porque no me pagaron, yo voy a citar a la compañía de seguros. La compañía de seguros va a ser la citada en garantía. Ahora, la compañía de seguros va a responder, o va a tener que responder, por una causa distinta a la del dueño y a la del guardián. Va a responder por fuente contractual.
¿Por qué por fuente contractual? Porque firmó un contrato de seguros el dueño del auto con esa compañía, que hace que bajo el pago de una prima mensual, el dueño del auto esté asegurado por los daños que le produzca a terceros, en este caso yo. Entonces ahí ven, y yo que soy la víctima, el tema me afecta. ¿Por qué? Porque si voy a demandar a 3, dueño, guardián y compañía de seguros, tengo que saber qué consecuencias me produce que estos 3 sujetos sean concurrentes y no solidarios. ¿Mm? En cambio, fíjense, en un supuesto de, a ver, déjenme mirar, no les quiero decir una cosa por otra. En cambio, en el supuesto en que un grupo de muchachos, amigotes, violentos, atacan a otro joven y lo lastiman, luego de salir de un boliche, por ejemplo. Los rugby. Exactamente, entre otros, pero muchos. Esperen que voy a cargar la batería, que si no, no quiero dejarlos sin... En ese caso, independientemente de la acción penal, que va por otro carril, aunque después puede influir fuertemente también. A ver ahí está. Puede influir fuertemente en la causa civil. En ese caso, ¿qué tengo? Tengo 11, 10, 9 personas que han provocado un daño por una causa igual para todos, que es la violación del deber general de no dañar. ¿Mm? En ese caso, fíjense, esa conducta está regulada en otro artículo, el 1762. ¿Y qué nos dice? Dice que todos sus integrantes responden solidariamente. Entonces, la semana que viene, si tenemos la suerte de vernos, va a ser muy bueno que el martes puedan tener la regulación de las solidarias para que yo el miércoles les pueda explicar las diferencias que hay cuando la obligación no es solidaria, cuando es concurrente. ¿Por qué? Porque esto, y con esto termino, ¿esto a quién afecta? Esto afecta fundamentalmente a la víctima. Fundamentalmente a la víctima. La categoría de las concurrentes no estaba en el código antes, era una categoría que venía hablando la doctrina, pero este código incorporó la clasificación de las obligaciones concurrentes como una nueva categoría de obligaciones. Es prima hermana de las solidarias, pero no son gemelas. Respecto de la víctima, producen efectos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queramos charlar? Yo una pregunta de prescripción. Sí. Ese artículo que la última parte dice las acciones de responsabilidad civil prescriben a los 3 años. Sí. No me acuerdo, el artículo 2560 es, no, el 61. El 61. El reclamo de la indemnización de daño. Sí. 61, segundo párrafo. Dice, el reclamo de la indemnización de daño, sí. El plazo, ¿a partir de cuándo se empieza a contar? Bien. ¿Desde el momento que el hecho ocurrió o de la sentencia penal? Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Ahí, Martín, te vas a encontrar. En materia de derecho civil hay un principio general clásico, ¿no? Que es, el plazo de prescripción comienza a correr o a computarse a partir de que la obligación se torna exigible. Exigible. Entonces, si yo tengo una obligación que está sujeta a un plazo, atención, que recién va a empezar a correr el cómputo de la prescripción cuando ese plazo ha vencido.
Ahora, en el caso que vos planteás, la causa penal o la sentencia penal, como principio general, no incide respecto al curso de la prescripción. O sea, en principio, si el hecho dañoso produjo consecuencias dañosas, la prescripción del reclamo de esas consecuencias dañosas empieza a correr a partir del hecho. A partir del hecho. Lo que después vamos a ver o van a ver con alguna de mis compañeras es que hay determinados fenómenos que pueden suspender el curso de la prescripción. Uno de ellos, pero tampoco es absoluto, porque estoy tratando de llevarlo con el tema de la causa penal, uno de ellos, aunque no es absoluto, es cuando la víctima se presenta en la causa penal como particular damnificado, o en la ciudad de Buenos Aires se llama querellante. Ustedes si miran un noticiero de Buenos Aires, la ciudad, van a ver que se habla de querellante. Si miran uno acá y prestan atención, alguna vez van a escuchar que X se presentó como particular damnificado. Es la misma figura, lo que se busca en una causa penal es intervenir en el proceso penal, pero ¿en qué carácter? En el carácter de acreditar que he sufrido un perjuicio, un daño, a raíz de ese delito cometido, y por eso me quiero presentar en ese proceso para pedir medidas de prueba, etc. ¿No? Ahora, ¿Eso suspende la prescripción? Hay doctrina y jurisprudencia que dice que cuando la víctima se presenta en la causa penal como querellante o particular damnificado y puntualmente manifiesta que lo ha de hacer a los efectos de perseguir la indemnización civil, aun cuando la persiga en sede penal, porque lo puede hacer, no es lo habitual, pero lo puede hacer, suspendería el curso de la prescripción. Pero no es pacífico, ¿eh? No hay que asegurarlo y decir, meto el escrito, me presento como particular damnificado y con esto suspendo. Tiene sus bemoles. Es muy interesante. Igual que el llamado a conciliación, también suspende. Leí por ahí. El expediente de mediación. ¿No es ¿te referís por ejemplo, al trámite de mediación en un proceso civil? Sí. Que primero... Sí. Suspende. La mediación suspende. Pero no permanentemente. Una vez que se cierra la mediación, hay un tiempo y a partir de ahí ya no suspende más, entonces hay que activarlo. Porque si no se prescribe. Sí, un ejemplo que leí por ahí de que la suspensión y la interrupción es como un cassette que pones pausa, suspendés. Y la interrupción sería, bueno, empieza de nuevo el cassette. Bueno, ese ejemplo, Martín. No sé dónde lo leí por ahí. Para explicar la diferencia. Bueno, ese si lo leíste, ese es mío también. Ese es mío, de mis clases, pero más o menos de hace 15 años. Pero siempre me resultaba súper pedagógico, porque mis alumnos me miraban y decían, claro, y lo entendían. Ahora, si se lo digo a los chicos, no saben lo que es un cassette. Por eso queda entre nosotros, que ahora no saben qué es un cassette, pero sí, es verdad, yo hace 27 años que doy clases, entonces podía en aquellas épocas, y lo hacía así, más que nada les decía, miren qué antigüedad. Les decía, es como una video. Es como, ustedes se van, miraron hasta acá, pusieron pausa y después la siguen viendo. Eso es la suspensión. En cambio, si ustedes empezaron a mirar y vinieron unos amigos que no la habían visto, y para que no se queden sin ver el inicio, rebobinaron y fueron para atrás y la vieron de cero. Eso es la interrupción. Eso es interrupción. Pero eso es para que mis alumnos aprendan, ¿no? Pero ya ahora el ejemplo está como medio viejo. No, está bien, no hay que... Tengo que pensar nuevos ejemplos, ese es el tema. Pero sí, Netflix. Claro, hay que ver cómo hacemos con Netflix.
Pero sí, así lo daba yo, no sé de dónde, quién lo anota las cosas, pero sí. Bien, bueno, no los voy a agobiar más porque son 2 solitos, 3, pero ya tenemos 1 hora y media. Yo les digo, si tienen compañeros que quieren aprovechar las clases, pueden sumarse el que quieran, no hay problema. Les vuelvo a repetir, le voy a pedir a Estela Fernández Puente sí que les pueda acercar el cronograma, pero yo las clases, quédense tranquilos que yo las clases que tengo asignadas las voy a dar. Si somos, aunque sea nosotros, buenísimo porque se hace mucho más ameno. Si por un motivo no pueden estar, tampoco se preocupen porque yo la voy a dar y la dejamos grabada. ¿El cronograma será en el campus? Yo entiendo que sí, el cronograma debería ser en el campus. Y no, a ver, si quieren yo les puedo ya dar, porque los temas, un segundito, voy a demorar un segundo más. O para los próximos días, los temas, porque yo hoy leí un cronograma de las otras comisiones que decía obligaciones de hacer y de no hacer. Ya te digo. Si lo puedo. Mañana tendrían obligaciones de sujeto múltiple con la doctora Moreno Dubois, pero que es la unidad 11 puntos A, B, C y D. El la martes, próxima clase, el lunes. Mañana. No, mañana. Ah, mañana. Con Moreno Dubois. El martes, con Fernández Puentes, solidarias. La unidad 12.E. El miércoles, acá estén atentos, yo sí puedo, porque el miércoles es una plenaria. Entonces, al ser plenaria, debe ser el horario más tarde, debe ser a las 18, en la última, el curso de la noche. Sí. Bueno, en esa me toca a mí dar concurrentes. ¿Sí? Concurrentes. Bueno. Y ahí vamos viendo. Yo anoté. Y ahí vamos viendo. El horario, estoy segura, yo tengo que pedir el otro número de Zoom porque debe ser 18:30. Y si tienen dudas o cuestiones que quieran consultar, me hacen preguntas desde el campus que yo se las contesto. No les digo todos los días, pero día por medio lo abro. Bueno. Gracias. Bueno, de nada, Victoria. Gracias. Un placer. Martín, lo mismo. Gracias. Y Lucía, si no puede que no puedas abrir cámara, no hay problema. Así que nos volvemos a ver. Cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Les mando un abrazo. Adiós. Adiós.